Guiones y guionistas, capítulo 395. Hoy vamos a hablar con Miguel Trudu para ver cómo se hace el tráiler de una película. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del atrayente mundo de los guionistas y el atractivo arte de los guiones. No sé si lo sabíais ya, pero hay especialistas en trailers de películas y hoy voy a hablar con uno, con Miguel Ángel Trudu. Miguel Ángel, bueno, es el autor del tráiler de Explota, Explota, por el cual estuvo nominado a los premios Feroz. Y bueno, no es su única nominación porque él ha tenido ya muchas nominaciones a los premios Feroz por los trailers y de hecho ha ganado alguno. Y hoy nos va a contar cómo es su método de trabajo para hacer estos trailers. Pero antes, recordaros como siempre que en la plataforma de cursos de guion.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas. Esto es una auténtica catarata de cursos. Tenemos ya 65 cursos y cada semana salen 3 clases nuevas. ¿Que quieres aprender a escribir un corto? Hay un curso. ¿Que lo que quieres es un documental? También. Cómic, videojuego, series, lo que quieras. Todo lo que quieras lo tenemos aquí en cursosdeguion.com. Hoy, de hecho, estamos con el curso de análisis de capítulos piloto de series, ¿no? En el cual, bueno, pues en cada una de las clases estamos analizando el piloto de una serie famosa y, bueno, en este caso vamos a analizar el capítulo de Lost. Ya vimos en la primera clase el capítulo piloto de Stranger Things y bueno, veremos otros como Breaking Bad, Gambito de Dama, La Casa de Papel, bueno, series que todos conocéis. Y como os decía en la presentación, hoy estamos con Miguel Ángel Trudu, que es montador, también es editor y se ha especializado en trailers. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes o buenos días o no sé de dónde. Claro, Miguel, tú estás en Madrid, ¿no? Estás ahora en Madrid. Exacto. Yo reconozco, Miguel, que no sabía quién eras, pero este año, cuando vi que en los premios Feroz nominaron de Explota, Explota de la peli, nominaron el tráiler, claro, me quedé primero sorprendido porque realmente los premios Feroz, por si acaso la gente no lo sabe, en España son los premios que da la crítica, es un poco tipo, pues eso, antes de los Goya, ¿no? Entonces, primero no sabía que había premios, nominaciones a los premios Feroz, pero claro, me puse a buscar y me di cuenta que tú ya habías sido nominado en varios trailers, con varias películas, incluso había ganado alguno y claro, dije, hostia, yo hay que conocer a este tipo, ¿no? O sea, porque realmente no me imaginaba que se podía llegar a ser como editor especializado en trailers. Muy bien, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco tu trayectoria, ¿no? ¿Cómo llegas hasta donde estás ahora? Pues a ver, la verdad es que yo tampoco pensaba que uno se podía dedicar a hacer trailers. Es una cosa que también, en mi caso, sí, ha empezado a surgir de una forma muy natural, también por ir conociendo a alguien que de repente me propone hacer un tráiler, lo hago, sale bien y es un poco como bueno, pues como que va saliendo bien y de repente también hay que decir que los premios Feroz hacen como una labor muy de difundir este trabajo porque de repente colocan el tráiler en la escala de donde están las películas, ¿no? Nominadas, que siempre hay una parte como de pudor de ir nominado por un tráiler. Cuando estás en paralelo, ahí están dando el premio al mejor actor, al mejor director. O sea que de repente hacen una cosa que en parte es bonita, de reconocer este trabajo. Los Feroz, digamos que son muy jóvenes en eso, ¿no? Como que llevan, no sé si 7 o 8 años, ¿no? Dando estos premios. Entonces, yo creo que realmente el tráiler se ha posicionado como algo más reconocible gracias también a los premios Feroz. Pero bueno, que no me desvíe. Me has preguntado como por mi trayectoria. Yo, digamos que empecé trabajando como ayudante de montaje, montando cortos. Y de hecho recuerdo que cuando estaba saliendo de la universidad, yo trabajé mucho en una época con Emma Tusell, que es una montadora, bueno, ha hecho muchas películas, también es directora, hizo una peli hace poco, Video Blues, un documental. Ella montó Magical Girl. Y en esa época recuerdo que ella me habló en algún momento, pues tengo un amigo que hace trailers y yo pensaba, joder,
qué curioso dedicarte a hacer trailers y cómo accede uno a ese sector, ¿no? O sea, y en mi caso fue, estando yo, estaba haciendo el making of de Magical Girl y no sé cómo surgió, creo que estaban haciendo el tráiler con otra persona y al director creo que no le encajó, a Carlos Bermúdez, y de repente me propusieron, ¿no? Como, oye, ¿por qué no haces una prueba, ¿no? Como, ya que tú has visto la peli, has montado el making of, estás ahí, como que conoces la peli más o menos, me había leído el guión, o sea, ya tenía como y me dijeron, ¿te atreves así? Y dije, bueno, pues sí, vale, vamos a, yo qué sé. Y ahí fue cuando me senté, lo hice, no sé si fueron, no sé cuánto tiempo le dediqué, además estaba a punto de irme de viaje, fue una prueba un poco rápida, pero intuitiva, y le gustó mucho y se quedó, y al final, y ese tráiler lo nominaron al Feroz. Eso fue un poco como una bola que empieza a caer y de repente este tráiler lo vio no sé quién y me llamó para su peli y así, pum, 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 y de repente ya, pues otra distribuidora, tal, y al final pues dices, bueno, pues me dedico a hacer tráiler. Claro, sí, es verdad lo que dices tú de que, claro, el tráiler como forma parte no de la película, sino de la difusión de la película, es como algo aparte, ¿no? Forma parte, pues eso, una vez que has sacado la peli, de cómo lo vendes, ¿no? Del marketing y tal. Pero claro, luego los trailers, ¿no? Yo creo que es algo súper potente, ¿no? Porque muchas veces la gente va a ver la peli gracias a los trailers, con lo cual realmente es algo que sí que tiene mucho valor. O sea, que me parece muy bien esta idea de promocionarlo, y realmente igual que hay trailers que ves y dices, joder, me han contado mucho, me han contado poco, no tal, hay otros donde realmente casi vas a verlo por el tráiler y luego dices, joder, la peli no me ha gustado tanto como el tráiler, ¿no? O sea, como que realmente es como que eso es que lo habéis hecho bien ahí vosotros, ¿no? Claro, es que es verdad que hay muchas veces que ves un tráiler y tienes esa sensación como de que te están contando mucho, pero en realidad yo creo que al final es hacerlo de forma que no parezca que te cuenta, porque al final estás contando un 1% o un 2% de la peli, no es tanto, pero es verdad que los americanos sí que tienen como más habitual hacer unos trailers donde más narrativos, donde tengas un poco un mapa de lo que vas a ver. También depende mucho del género, del tipo de peli que vayas a hacer, pero yo siempre intento creo que el tráiler es una buena oportunidad como para hacer una pieza única, y probar incluso también y experimentar y que sea divertido de hacer y que sea divertido de ver y que te enganche a la vez que te tiene que dar como una promesa de lo que vas a ver, pero hay que hacerlo como con cuidado, o al menos yo intento marcarme siempre cada vez que veo la peli o la serie de la que vaya a hacer el tráiler, intento marcarme vale, voy a contar hasta aquí, este es el último beat, digamos, o punto de giro que podemos permitirnos contar. Y a partir de aquí voy a intentar crear una narrativa que sea atrapante, que sea honesta con la película también, porque siempre creo que el tráiler tiene que ser honesto, aunque muchas veces al final lo acabas y dices, y hay gente que me dice, hostia, me gusta mucho el tráiler, luego he visto la peli y no me ha gustado tanto. Y digo, bueno, pues... Tú has hecho bien tu trabajo, que es hacer un buen tráiler para que la gente quiera verlo. Luego ya, si la peli no... Claro, por otro lado digo, hombre, pues si el tráiler te ha gustado, esas cosas buenas están en la peli. O sea, yo simplemente lo he reordenado, pero bueno, las cosas que te han gustado del tráiler en la peli están. Luego es verdad que en la peli o en la serie es que estás viendo el otro 98%, ¿no? O sea, bueno, pues... ¿Cuál es tu método de trabajo, no? O sea, realmente te dicen, venga, va, Miguel, haznos el tráiler de esta peli. ¿Y qué hacen? ¿Te dan la peli, te dan el guión o cómo funciona? Pues depende del momento, del proceso en el que me contacten. En principio me suelen pasar a veces el guión. Yo prefiero ver la peli o ver un premontaje, o también un poco para ver cómo se siente. Luego me veo la peli tantas veces como sea necesario. Intento... A veces me suelo hacer incluso un pequeño guión escrito, digamos como a modo de los pulsos narrativos que creo que son importantes, como para marcar una pequeña guía, ¿no? No siempre lo hago sobre todo con trailers que son más complejos o que requieren, por ejemplo, las comedias a veces me pasa que son complicadas porque tienes que, por un lado, tener la línea narrativa de la propia trama en paralelo a ir soltando gags, ¿no? Y tiene que ser todo el rato gracioso. Entonces, para mí es importante como que conseguir que en paralelo cuentes ambas cosas, ¿no? Que no solo sea un gag por un gag, sino que además te está contando de qué va la peli, ¿no?
a veces por eso es importante hacerte un pequeño guión, pero hay otras veces que no lo hago y que me dejo un poco también llevar. Hay otros trailers que son más atmosféricos o más sensitivos, por así decirlo, y el peso recae más en la canción elegida, que eso es una cosa para mí también muy importante. Le dedico mucho tiempo a elegir la canción o a elegir el tono musical sobre el que vamos a trabajar. Hay veces que le dedico más tiempo a eso casi que a montar el tráiler. Ajá. Bueno, al final es casi el 50% te lo está haciendo la música. Tú, la canción que elijas, o las canciones, que a veces se pueden combinar 3 o 4 canciones. Por ejemplo, en tráiler, en Explota, en el tráiler de Explota, hay un mix de 3 temas, si no recuerdo mal, de Rafael Acarrá. Sí. Y hay veces que ahora justo acabo de hacer un tráiler que no, que es solo un tema bien elegido que se puede mantener toda la pieza. ¿Y los temas los eliges de dentro de la propia película o puedes incluso elegir temas de música que no esté en la película? Lo primero que hago es pedir la banda sonora, sí. Siempre la banda sonora, las canciones, incluso canciones con las que haya, canciones comerciales que haya en la propia peli, barajar si esas canciones se pueden usar, y en base a eso yo suelo hacer una búsqueda también de otras canciones que puedan estar en el universo de la peli pero que no estén contempladas. Y bueno, pues ahí hay también un factor también económico. Hay veces que yo propongo una canción pero es muy cara o no la pueden pagar, porque normalmente las canciones para usos comerciales de marketing son más caras que para usarla en la propia película. Entonces, bueno, siempre hay que intentar estar dentro de los límites que la productora o la distribuidora se puede permitir, y siempre pactando. Hay un momento siempre de pacto, ¿no? Como de, vale, yo propongo esto, si hay un equipo de marketing o el director o tal, o la distribuidora proponen sus opciones, vemos cuál, y hay un momento donde yo también digo, oye, yo creo que este tema es el que va a funcionar y vamos a probarlo. Incluso hay veces que lo probamos aunque no tengamos el 100% segura de la canción, decimos, la probamos y si funciona y gusta, pues vamos adelante. O sea que tú vas por un lado la parte como más narrativa de la historia y por otro lado la parte más atmosférica de la música y de crear ese ambiente, ¿no? Como que te lo planteas de forma, no sé si distinta, paralela, o vas mezclando una con la otra, o... Depende mucho del género, o sea, depende del género de la peli, depende mucho de con qué, digamos, bueno, pues con qué historia te estés encontrando. Hay historias que son más atmosféricas y el tráiler puede serlo así, y hay historias que son más trama y más personaje, y entonces pues depende de la peli. Yo pongo un poco la prioridad e intento que la pieza sea un poco, pues eso, una promesa honesta de lo que te vas a encontrar luego cuando veas la película. Y siempre, por supuesto, que sea algo atractivo y apetecible, o sea, eso es, por supuesto. Sí, como que, claro, que no hay que perder ese punto de venta, ¿no? De que el objetivo del tráiler, pues lo que hablamos, que forma parte de la promoción y que a la gente le tiene que dar ganas de verla. ¿Y qué es lo más importante, ¿no? A la hora de hacer los tráilers? O sea, es verdad que hay que tener en mente, y sobre todo con campañas de series o dentro de plataformas, que sí que hay como equipos de marketing que trabajan y piensan mucho en cómo vender la serie al público y hacen unas campañas muy tochas, no solo de trailers, sino de spots, de lonas, de carteles, de tal. O sea, hay unos elementos de marketing muy claros. De hecho, incluso antes de empezar y antes de elegir cualquier cosa, me pasan un briefing con queremos esto, ¿no? O sea, queremos que te adaptes a esto y que a partir de aquí tú propongas. Yo creo que si la peli mola, y creo que en todas las películas hay elementos que ya son atractivos de por sí, si tomas esos elementos y los colocas bien, por mucho concepto de marketing o tal, yo creo que no hace falta. Creo que el tráiler se puede hacer con... Lo que pasa que es verdad que también venimos siguiendo una serie de tics y de... no sé cómo llamarlo, como... Los americanos, digamos, que han impuesto una forma de hacer el tráiler ya como muy estandarizada, y es verdad que tiene sus elementos que funcionan, ¿no? Y yo creo que es importante tomar esas referencias y mantenerlas, porque algunas funcionan, pero también creo que el tráiler permite una parte de experimentación y de probar cosas que otros géneros no te permiten, ¿no? O sea, a mí al menos lo que me gusta de hacer trailers es decir, vale, esto es una comedia, o esto es un thriller, o esto es
y es una historia que trata sobre este personaje que hace lo que sea, ¿no? Y hay una serie de elementos o de formas de contarlo que ya sabemos cómo se hacen y lo podemos hacer bien y tal, pero también hay una parte de, bueno, voy a probar a ver si lo cuento con esta canción o de esta forma, y de repente es un juego, ¿no? Es como un pequeño cubo de Rubik ahí que puedes tú probar y tal, y ya depende de la productora o la distribuidora hasta dónde se quieran arriesgar, o a veces que dicen, no, esto es demasiado raro, vamos a intentar... Bueno, no sé si te estoy dando aquí como una chapa súper larga, pero... No. Yo que, por ejemplo, no tengo ni idea de cómo se hacen trailers, sí que me está quedando claro algunas cosas como, bueno, por un lado, ¿no? Cuando te viene un proyecto tienes que ver primero el género, ¿no? Como de repente eso ya te va a determinar un tráiler u otro, porque el género, igual que con las películas, ya tienes ciertas cosas que se presuponen a ese género, ¿no? Que es un poco lo que contabas joder, pues si es una comedia vas a tener que meter algún gag. Si es, por ejemplo, Explota, que es una comedia musical, pues vas a tener que meter esas canciones. No, o sea, porque es lo que le estás prometiendo a la gente, además de algún momento de amor y además de algún momento de gag. Claro, por ejemplo, en Explota había muchas fórmulas que cumplir. Por un lado teníamos que contar comedia, por un lado comedia romántica, y por otro lado ya teníamos canciones de Rafael Acarrá, que era como, vale, no vamos a hacer un tráiler de esta película sin usar a Rafael Acarrá, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces ahí no había, por ejemplo, ahí no hubo duda, ahí hubo, vale, pasadme todas las canciones de Rafael Acarrá, vamos a ver qué partes de la trama vamos a contar y qué canciones se adaptan mejor a, digamos, a cada momento. De hecho, antes de hacer el tráiler, el montaje de imagen, digamos, yo me había hecho ya como una edición sonora de... Esta canción funciona muy bien para la intro o para el comienzo. Esta canción cuenta muy bien lo que es el nudo y el momento más romántico. Y esta canción es muy explosiva y tiene que ser sí o sí el final, ¿no? Digamos que hay como incluso como un pequeño, así llevándolo a tu terreno, como un guión en pequeñito de introducción, nudo, desenlace, sobre todo también hablando en este tipo de tráiler que tiene más... Bueno, que tiene una estructura más habitual, ¿no? Hay otros trailers que intento romper eso completamente y que haya no se tenga esa sensación tanto de introducción y desenlace. Pero en este caso es que era como evidente que había que hacerlo así, también porque la propia película tiene esa estructura y tampoco vamos a intentar vender otra cosa de lo que no es. O sea, que es que... Por eso creo que hay que adaptarse a la película y hay que hacerlo, bueno, siendo lo más molón posible y siendo lo más honesto posible. No, y es verdad que lo del género, o sea, claro, si estás vendiendo una película de terror, o sea, vas a tener que meter algún momento donde la gente lo pase mal y los personajes lo pasen mal, si no, pues no, como que el género es determinante, ¿no? Claro. Y de hecho también a mí me gusta como ir cambiando de género, o sea, creo que de repente pasar de hacer una peli de una comedia a hacer un terror, bueno, siempre es divertido, ¿no? O sea, yo me lo tomo como algo también, como un... O sea, para mí hay una parte también de esto y, por suerte, que es un pasatiempo que me divierte mucho y vamos, que hay una parte en la que pienso que espero hacer trailers toda mi vida. O sea, aunque en algún momento dejaré de hacer tantos y pasaré a montar o no sé por dónde me llevará la vida, pero yo espero de vez en cuando hacer un trailer. Eso siempre. Y de los trailers, por ejemplo, así que de los que tú no has hecho, ¿tienes algunos trailers favoritos? O tú como espectador, claro, ya eres un espectador distinto, ¿no? Porque ya al ser profesional, me imagino que tú ves un trailer hecho por otro y no puedes evitar de ver de repente las cosas, ¿no? ¿Hay a ti trailers que te hayan encantado, que hayas visto uno y decir, joder, qué trailer tan bueno, me hubiera encantado hacerlo a mí? Sí, además hay, por ejemplo... Hay muchos trailers que los uso mucho de referencias también, más de una vez incluso. Hay uno concreto que siempre lo utilizo, bueno, siempre no, lo utilizo cuando se puede utilizar, pero que me parece muy, muy bonito como lo han hecho porque de repente han creado como una música con los... Bueno, primero lo digo, es el trailer de Un tipo serio, de los Coen, que lo que hacían era crear como una banda sonora con los efectos de la propia película, ¿no? Por ejemplo, con un puñetazo, con un choque de coche, con un... Y la banda sonora del propio tráiler y el ritmo lo iban marcando sonidos repetitivos. Era como ir repitiendo una especie de orquesta que iba más y a más y que daba esa sensación que te genera la película de
estoy completamente desbordado, ¿no? Que vamos, que nada de meter la música, sino generar esa tensión por medio de eso, de los propios sonidos de la película. Luego, si puedes, póntelo porque el tráiler es maravilloso. No sé si, no recuerdo ahora si tenía una banda sonora por debajo, pero si no recuerdo mal, todo era repetición sonora de sonidos. No había como una música, o al menos yo, en mi cabeza, recordando el tráiler, he obviado la música y me quedo solo con ese mapa sonoro, que son como puñetazos, hostias, goche, un grito, una frase incluso, ¿no? Como, creo que recuerdo que había como un amigo que le decía, ¿te encuentras bien? ¿Te encuentras bien? Y ese bien se iba repitiendo, y iban repitiendo un efecto, otro, casi como componiendo una canción, ¿no? Con todo ese... Y la verdad es que era como bastante bonito. Luego, muy honesto con la película también, porque la película tiene algo de eso, ¿no? Tiene algo como de tipo al borde de la muerte por acumulación de sensaciones en su vida y de problemas que le van atacando por cada frente, ¿no? Ese es uno que me gusta mucho. Sí, luego hay como algunos trailers medio conceptuales, ¿no? Que ya no es tanto de edición, sino de repente a lo mejor que es como una secuencia y dejarla abierta, ¿no? No sé por qué también me pasa un poco lo que dices tú, que ya no sé si es lo que tengo yo en mi imagen de recordar ver algún tráiler de algo de tensión donde estás un poco en el presente, vas siguiendo la escena y te la acaban al final, ¿no? En lugar de contar cachitos de la película. No sé si el de Cloverfield o alguno de estos de La Bruja de Blair o algunos de estos trailers de terror donde te meten más casi en vivir la historia y dejarte así como abierto. Recuerdo que había uno que era casi como una escena, creo que era de Conjuring, me suena, Conjuring parte 1 o parte 2, creo que había, pero eso suelen ser más como una especie de teaser. Claro. Que lo hacen como previo, ¿no? Claro. O sea, tienen como una especie como para ir abriendo boca, te ponen Cloverfield, creo que lo hicieron, creo que igual me equivoco, pero creo que en esta de Monstruoso no decían ni el título al final. Y entonces te quedabas ahí como, ¿qué he visto? ¿Qué es esto? ¿Es una película? Y claro, pero eso son como estrategias de marketing que te las sueltan como mucho antes de que se estrene la peli y ya generan como cierto hype y te quedas ahí como, coño, esto. Y luego cuando ves el tráiler lo conectas y... Es verdad que hay que como que diferenciar lo que es... Una cosa es el teaser y otra cosa es el tráiler, ¿no? Y lo que es verdad que lo que es la parte de secuencia es más teaser, es previo al tráiler. Sí, aunque a mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho en un tráiler, y lo he hecho alguna vez, cuando estás como en un lenguaje de tráiler, empiezas todo así como más picado tal, y de repente hay un momento en el tráiler donde paras y ves 30 segundos de escena. Y de repente entras en la peli un poquito y te sales, ¿no? Y a mí eso me gusta hacer ese juego a veces porque es como que le permites al espectador de repente entrar un momento para... Mira, esto, la película vas a encontrar algo así, pero sin dejarle estar mucho tiempo ahí y a mí eso me gusta. Eso también cuando lo hacen bien hecho, creo que puede ser que es un... Lo que pasa es que es poco habitual, es verdad que eso se suele hacer más en el teaser donde te plantean a lo mejor una escena reducida o a lo mejor es una escena que acaba con un final un poco más picado y ya te ponen el título, no sé, ahí según la película pues... A ver, de los trailers que has hecho tú, ¿ha habido alguna vez como que de repente hayas dicho, hostia, no sé por dónde tirar, que ver la película y que o sea, como que has tenido un reto muy grande para poder hacerlo y al final, bueno, pues has encontrado una idea que te ha dicho por un lado o por otro, venga, he conseguido salir con esta idea tal y al final dices, joder, estoy súper orgulloso, me ha costado mucho, pero me gusta esta idea, ¿no? Que he encontrado al final. O sea, dices como trailers que me hayan costado mucho de encontrar la estructura, ¿no? Sí, la estructura, a lo mejor el ambiente o la música, el tono. Pues yo creo que me pasa en casi todos. Siempre hay un momento como de crisis, como de hostia. Normalmente siempre hay un momento donde cuando la veo sí pienso, vale, esta peli se puede contar así, 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 ¿no? Y en tu cabeza todo encaja perfecto. Cuando la estás viendo, incluso ya voy detectando, mira, esto aquí hay un punto de giro, que este momento además no es solo detectar el punto de giro, sino el momento concreto, la palabra donde, vale, esto es para el trailer, tal, voy ya como haciendo un pequeño mapa, pero es verdad que cuando lo pones todo eso ya en el timeline y te pones a montar, siempre suelo tener un momento, además ya sé que lo voy a tener, entonces intento no agobiarme, como que, vale, tengo que superar este pequeño bache que es hacer funcionar
la idea, ¿no? O sea, como y ponerlo en orden, plano a plano, y lo que intento siempre es apoyarme a veces mucho en la música. Creo más o menos el mapa sonoro de la pieza y voy dejando ya los huecos concretos donde sé que van, o incluso tener como ciertas escenas me ayuda, ¿no? Como, vale, tengo que ir de aquí a aquí, o sea, tengo que contar desde este personaje que llega hasta este personaje que se va, ¿no? Pues, y si ya esas dos escenas las tengo claras, eso me ayuda a armar el centro, ¿no? Pero hay veces que estás montando y a lo mejor no tienes tan claro eso, pruebas una cosa, no te funciona, pruebas esta otra, pero claro, si montas esto aquí, entonces esto ya no lo puedes poner aquí detrás, que iba muy bien por no sé qué. Y siempre hay un pequeño momento ahí como de crisis en el que al final es tomar decisiones, ¿no? Como, Claro. A mí a veces me ayuda también como decir, bueno, vale, tengo este pequeño bache, paro aquí, mañana lo voy a pensar durmiendo y muchas veces por la noche digo, no, claro, si es que ya esto, claro, esto no sé qué. Y ya al día siguiente lo pruebo y lo encajo y hay veces también que yo lo veo como súper claro y de repente se lo mando al equipo y no lo ven o de repente me proponen otra cosa y digo, hostia, pues sí, tal. O sea, que al final no es solo un proceso mío, que también hay más gente pensando, ¿no? Si no es la distribuidora, es el director o es el equipo de marketing o según el proyecto. ¿Y cómo es tu relación con los directores? ¿Qué pasa normalmente cuando los directores ven el tráiler, por otro lado, ¿no? Pues claro, es curioso también, yo me imagino que habrá directores que les gustaría hacer a ellos el tráiler y otros que dicen, no, yo es imposible, yo no me puedo separar tanto de mi historia como para hacer un tráiler, ¿no? Pues yo creo que habrá muchos directores que habrá de todo, ¿no? Habrá algunos que me odien, no lo sé, y habrá otros que de repente lo vean y digan, sí que conozco muchos directores que luego me han venido y eso es muy guay, ¿no? Cuando vienen y te dicen, joder, tío, he visto el trailer y o sea, no me imaginaba cómo se podría resolver esto así. Y están muy contentos y depende, la verdad, hay veces también que el director está muy presente en el proceso de hacer el tráiler y hay veces donde ni siquiera he llegado a hablar con ellos. O sea, esto no es algo que dependa de mí, depende de muchos factores, depende de la envergadura de la película, depende de quién sea, de la distribuidora, de la productora, de si es una plataforma, depende de muchos factores. Entonces, bueno, yo cada vez que acepto un trabajo ya más o menos, yo voy abierto siempre, por supuesto, a hablar con el director, si el director quiere. Es más, mis experiencias cada vez que un director viene a la sala de montaje siempre es buena porque incluso poder montar y trabajar con un director al que además admiro, aunque sea haciendo un pequeño tráiler, pues bueno, siempre suele salir bien. O sea, eso no... Qué bien. Ahí no suelo tener... Yo me suelo adaptar un poco a al proyecto. Si el proyecto requiere que el director esté encima del tráiler, pues vamos para adelante y si en este caso el tráiler lo está dirigiendo un equipo de marketing o lo está dirigiendo el productor, pues yo siempre digo, vale, ¿con quién tengo que hablar? ¿Quién es el jefe? Claro, esa siempre es la clave. A ver, no me mareéis, entre todos una persona, me da igual quién sea, pero... Es importante desde el principio tener claro quién es el jefe o el embudo por el que va a pasar la información, porque a veces hay muchas voces y de repente estás recibiendo emails de mucha gente diferente, con diferentes opiniones además, y poniendo todo eso en común, pues ahí hace falta que siempre haya pues alguien, un interlocutor o a veces que es el director y no sé, o la directora, y hay veces que es el marketing, ¿no? Pues quien sea, que intentar organizar todo eso, porque es que, claro, es que piensa que de repente se puede juntar la casa de ventas, el distribuidor, el productor, el director, y de repente se pueden acumular, ¿no? Opiniones. Y esa parte puede ser frustrante también, sí. Pero claro, bueno, ya estoy acostumbrado. No, es verdad que te podemos volver loco porque cada uno va a tener su opinión y habrá gente que dirá, no, esto no, cambia esto, cambia lo otro y claro, tú no puedes hacer caso a todos a la vez. Yo por otro lado también siempre tengo como una opinión que intento arrastrar y tengo como mis, no sé cómo decirlo, como que intento hacer el tráiler a mi manera en la máxima posibilidad, ¿no? Pero hay veces también que también por otro lado digo, bueno, yo voy a empujar hasta donde pueda y a partir de aquí me adapto completamente a lo que piensen los demás y tampoco pasa nada, o sea que también no es que sea mi visión la única válida, ¿no? O sea que al final en la misma película yo puedo hacer mi versión del tráiler,
y el productor puede creer que esta otra, y que hay que contar más otra trama y los dos pueden ser buenos. O sea que creo que siempre al final, se decida por donde se decida, hay que intentar que la pieza funcione y que sea apetecible, ¿no? Que te apetezca ver la película. O sea, al final es el último objetivo. Bueno, y esto, claro, normalmente trabajas, claro, con historias de otros. ¿Tú tienes ganas ya de contar tu propia historia, de hacer tu propio proyecto, tu propia película? ¿Eso forma parte de tus objetivos? Sí, por supuesto. Mi problema también es que me gusta mucho montar, me gusta mucho también montar películas, montar series, entonces intento combinarlo. A día de hoy estoy combinando el montaje de una serie con el montaje de un tráiler, ¿no? O paro y de repente me dedico una temporada a montar trailers, o paro y en algún momento me gustaría parar y escribir mi película, que a rato siempre la voy intentando desarrollar, pero me cuesta porque al final siempre tengo mucho trabajo y yo creo que va a ser cuestión de dar empezar a rechazarlo todo y ya está, porque creo que no va a haber manera. O sea, si no encuentro el tiempo y el espacio para... También soy como muy exigente, entonces hasta que no tenga un proyecto con el que poder comprometerme el tiempo necesario, no quiero estar como interrumpiéndolo. O sea, prefiero esperar al momento en el que yo esté seguro, pero vamos, que lo haré. O sea, no tengo ningún duda. Sí, no, es un poco lo que les pasa normalmente a los guionistas, que siempre estás, yo que sé, cuando trabajas en televisión o lo que sea, está muy, muy liado y tienes que aprovechar momentos de paro entre uno y otro para poder sacar tus proyectos. Lo que pasa es que, claro, si tú ahora, pues la verdad es que estás en un momento bollante, pues difícil sacar esos ratos. No sé si hay alguna cosa que te gustaría hacer en algún tráiler que todavía no hayas hecho o algo de decir, venga, va, típica cosa que dices, que has visto a lo mejor en algún lado, una imagen, un anuncio, y dices, esto me gustaría meterlo, pero claro, como que no encuentras todavía el sitio. ¿En qué sentido? A ver, ponme un ejemplo. Ver a lo mejor un fundido, un flashback, una movida, o yo qué sé, un efecto, estas cosas. Por ejemplo, tú ves videoclips y cosas de estas, has editado videoclips, ¿no? Porque normalmente el videoclip sí que es verdad que pueden experimentar más. No es un ámbito muy parecido al tráiler, pero se experimenta. Sí, y más que videoclips sí que veo muchos trailers a veces. Tampoco me gusta como contaminarme, pero sí que hay un momento a veces cuando me enfrento a un tráiler que veo referencias y que busco cosas parecidas. Videoclips de hecho he dirigido algunos y tiene un punto cercano, ¿no? Sí que tiene algo en esa experimentación Lo que pasa que, bueno, o sea, no sé, yo realmente ahora mismo en este momento también en el que estoy últimamente, en los últimos proyectos, sí que siento que más o menos respetan mis ideas y lo que quiero hacer con la película o la serie que sea se lleva a cabo y no suelo últimamente no suelo tener la sensación de quedarme con la espina clavada de nada. Sí que hay una cosa que creo, que igual esto es a lo que te refieres, que hay una cosa que hacen mucho los americanos, que es como el cover, ¿no? El cover de una canción ya famosa o antigua, que de repente la hacen como una especie de cover con sonidos de tráiler, que hacen una adaptación, que siempre suele ser como hortera, tiene un punto hortera, pero que a mí me hace gracia. Lo hacen sobre todo en pelis así como muy... Si te coges cualquier peli de Fast and Furious o yo qué sé, pelis de Marvel o a veces como que de repente es una canción reconocible pero que está hecha con una serie de efectos y de tonos que son propios de un tráiler, ¿no? Pues eso es una cosa que a mí de repente hay veces que pienso y digo, bueno, cuando llegue el proyecto adecuado intentaré hacerlo con una canción española, ¿no? Como coger una canción que podamos reconocer pero hacer un cover con un artista. Es una cosa que yo creo que es muy cara de hacer y que lleva más tiempo y que para hacerlo hay que empezar el tráiler como meses antes para ir planificando eso. Pero bueno, que de repente... Y también es verdad que puede ser algo... Yo cuando lo escucho y lo veo en un tráiler siempre me resulta hortera, pero hay una parte como que me apetece como probarlo, ¿no? Como decir, bueno, a ver qué sale de esto, ¿no? A lo mejor lo hago una vez, me arrepiento y ya no lo vuelvo a proponer nunca más, puede ser. Pero bueno... Como respondiendo a tu pregunta, muy bien. Esa podría ser. Muy bien, sí, bueno, pues lo que está bien por lo menos tenerlo en la cabeza para si surge alguna vez la opción poder plantearlo.
Muy bien, Miguel, pues nada, muchas gracias por tu tiempo. Antes de dejarlo, yo no sé si tú tienes o alguna web o algún Vimeo o alguna cosa si quieres que podamos dejar aquí por si la gente quiere conocer más cosas de tu trabajo. La web llevo en construcción con la web 2 años. No sé cuándo la voy a tener activa ya, pero sí que de momento tengo un Vimeo que voy actualizando, vimeo.com para Miguel Trudu. Y bueno, ahí suelen estar actualizados mis últimos trabajos, sobre todo a nivel de tráiler, no tanto de cuando monto alguna peli o una serie. No lo tengo tan actualizado eso, por eso me gustaría hacer la web para que se vea un poco y también para poner mis trabajos como director. Pues nada, haré eso, voy a poner os pongo el link del Vimeo de Miguel para que el que tenga curiosidad después de escuchar la conversación pueda verlo. Y lo dicho, muchas gracias, Miguel, y nada, mucha suerte con tus próximos trabajos. Nada, pues muchas gracias a ti también por querer invitarme a esto y encantado. Nos veremos a ver si nos vemos en otros feroces o... Venga, pues nada, un abrazo, Miguel. Venga, un abrazo. Chao, chao. Y despidiéndonos de Miguel, terminamos el podcast de hoy. Ya sabéis que si pensáis que este proyecto le puede interesar a alguien, bueno, pues decirle que existe Guiones y Guionistas, que lo pueden escuchar en iTunes, en iVoox, en YouTube, en Spotify, en muchos sitios. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que este podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!